Bueno, os voy a explicar básicamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a actualizar este portátil. Es un portátil de hace unos 9 años más o menos, que tiene un procesador Intel Pentium 4 de 2 núcleos, es decir, es de antes de que saliera la nomenclatura de Intel de los i3, los i5 y los i7. Y aún así es un procesador que aguanta lo que hacemos hoy en día. Me refiero a navegar por internet, procesar texto, incluso alguna edición de fotografías en Photoshop y en Lightroom. Y entonces pues quería actualizarlo para poder llevarme. Yo normalmente tengo un ordenador de sobremesa, un iMac, y necesito el portátil para trabajar en otros sitios. Entonces, los que estáis viendo este vídeo ya sabréis que un disco duro SSD es prácticamente la única y la mejor opción que tenemos para mejorar el rendimiento de un portátil. Para aquellos que no lo sabéis, un disco duro SSD es un disco duro que se parece más a lo que es una memoria USB que a lo que es un disco duro tradicional. El disco duro tradicional lo que hace es girar, son una especie de discos literalmente, que giran, y al girar pues van imprimiendo magnetismo con una aguja. Entre más rápido gira el disco duro, pues más rápido puede grabar o leer la información. Un disco duro SSD no necesita girar, sino que son una serie de placas con magnetismo, y que cuando se les imprime un poco de electricidad y magnetismo, esas placas cambian de valor. Entonces, al no necesitar girar para leer la información, son muchísimo más rápidos. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir el disco duro de este portátil, que es un disco duro tradicional, por un disco duro SSD, en concreto el Crucial BX500. Así que vamos a ver lo que necesitamos para ello, ¿vale? Y bueno, básicamente a nivel físico, lo que necesitamos a nivel de hardware, lo que necesitamos es, en primer lugar, evidentemente el disco duro. Este es un Crucial BX500. ¿Por qué compré este? En este caso es de 240 GB. Compré este porque costaba 30 euros en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Básicamente hay uno incluso más barato de 20 euros de 120 GB. Y para actualizar ese viejo ordenador que tienes, que no le estás dando ningún tipo de uso y que no lo usas simplemente porque es lento, por 20 euros, 120 GB, y que puedas tener esta velocidad que vas a lograr con un disco duro SSD, es realmente barato. Así que te lo recomiendo si quieres gastar poco dinero. Ya te lo digo, en la descripción tienes un enlace con los discos duros. Hay desde 20 euros hasta, por 120 gigas, perdón, hasta 1 tera más o menos por 100 euros, que sigue siendo muy barato. No sé por qué, pero debe ser que los discos duros SSD han estado bajando bastante de precio, y este modelo en concreto ha bajado bastante. Aún así elegí este respecto a otros porque era el que mejor calidad-precio daba. Hay otros discos duros, por ejemplo, de la marca, creo que es SanDisk, que están incluso más baratos, pero tienen muy malas críticas en internet, sobre todo de que se dañan rápidamente, y un disco duro es la parte más importante de tu ordenador, porque si bien tu ordenador puede tener un procesador y todo lo que tú quieras, en el momento en el que tú pierdes la información que tienes en el ordenador, eso es totalmente invaluable. Entonces es mejor pues comprar un disco duro un poquito más fiable, ¿no? En ese sentido hay discos duros mejores. Por ejemplo, para el iMac que os comentaba al principio, yo utilizo un Samsung Evo 850, si no estoy mal, que es un poco más caro que este, pero como simplemente quería actualizar el portátil, pues me parecía que era demasiado gastar 60 euros por un disco duro de 240 GB cuando podía gastar solamente 30 y confiar en una marca como Crucial, que sigue siendo una buena marca, ¿vale? Entonces, bueno, necesitamos nuestro disco duro, evidentemente. Como el disco duro viene sin ninguna forma de conectar al ordenador, salvo si lo conectáramos directamente, o sea, físicamente a la placa base, a través de estos pines. A ver, dejadme abrirlo. A través de estos pines lo conectaríamos directamente a la placa base. Pero lo que vamos a hacer para facilitar el proceso es clonar nuestro antiguo disco, y así no tener que volver a instalar el sistema operativo y todos los programas que tengamos. Y para poderlo clonar necesitamos un método para conectar este disco duro directamente al portátil. En ese caso, este método va a ser esta caja, que es una caja de USB 3.0, en la que simplemente conectamos el disco duro por dentro de la caja, y luego la caja al ordenador, y ya tendríamos lo que es un disco duro portátil normal. Un disco duro portátil normal, en este caso de 3.0, aunque el ordenador no tenga 3.0, va a funcionar igualmente. Y por último,
necesitamos evidentemente un destornillador para abrir lo que es la parte trasera de nuestro portátil y poder, ya como último paso, conectar el disco duro directamente a la placa base, ¿vale? En cuanto al ordenador, lo único que vamos a necesitar es este programa. Es un programa que vais a tener el link en la descripción, como con todo, con los productos, con todo lo que necesitáis básicamente. Este programa lo que nos va a permitir es clonar el disco. Antes de empezar lo que es la clonación del disco duro, vamos a hacer una prueba del rendimiento del disco duro que traía de serie este portátil. Para eso vamos a utilizar lo que es la aplicación de Disk Speed Test de Blackmagic. ¿Por qué utiliza esta? Pues porque este canal está dedicado básicamente a fotografía, vídeo y todo lo que es edición audiovisual. Y esta herramienta nos permite saber si el disco duro es adecuado para labores de edición en diferentes calidades de vídeo, ¿no? Y digamos que este apartado que pone Will it work nos permite saber si funcionará o no, si podrá reproducirlo y además escribir vídeo a una determinada calidad. Y este apartado que pone how fast nos va a decir más o menos a cuántos fotogramas por segundo va a ser capaz de leer y de escribir las distintas calidades de vídeo. Entonces vamos a hacer el test. Y bueno, más o menos ya vemos que en este caso, en el caso del disco duro que venía integrado, solamente podríamos trabajar en lo que es lectura y escritura de vídeo en formato PAL y NTSC, o sea que no llegamos ni siquiera a poder editar HD Ready 720, así que bastante limitado este disco duro. Así que bueno, cuando hayamos hecho el clonado vemos cómo se compara con el otro. Actualmente tengo en esta caja lo que es el disco duro del sistema operativo del iMac, pero como no tengo más voy a reutilizarla, ¿vale? Este es el disco duro del iMac que tengo ahora mismo, el Samsung que os comentaba. Bastante bueno, bastante más fiable, pero este Crucial tampoco está mal, ¿eh? Ya os digo, por 30 euros conseguir lo que creo que vamos a conseguir está muy bien. Volvemos a poner la caja y ya estaría. Y bueno, ahora básicamente conectamos lo que es el USB, el disco duro, encendemos la caja, muy importante. Y bueno, en este caso Windows 7 lo reconoció sin ningún problema y ya podemos acceder al programa del clonado. La instalación del programa de clonado es muy sencilla, no os preocupéis, es simplemente darle siguiente y estar atento de que no os vayan a meter ningún programa de publicidad ni de este tipo, ni de pruebas, y ya está, el siguiente y ya está. Y bueno, ahora vamos a clonar el disco. Como veis, el disco 1 que aparece en el programa tiene 3 particiones. Este es el disco que está dentro del portátil. La partición C es la que tiene el sistema operativo. Luego hay una partición de sistema para el uso del sistema. Y luego tiene una partición de recuperación, de cara a que si queremos en algún momento, bueno, este portátil traía, así que si quisiéramos en algún momento formatear el portátil, pues tenía una imagen para formatearle que quedará de fábrica, ¿no? Entonces tenemos dos opciones básicamente para migrar lo que es el sistema operativo al nuevo disco duro. La primera sería mediante migrar sistema operativo a SSD, pero esta solamente está disponible en la aplicación de pago, en la parte de pago. Y además lo que haría sería simplemente coger la partición C, que es la que tiene el sistema operativo, y migrarlo al nuevo disco. Sin embargo, no cogería lo que son las otras dos particiones, y en este caso son importantes, sobre todo la partición de recuperación, por si en algún momento quisiéramos volver a formatear el disco, pues tenerla disponible. Entonces la otra opción que tenemos es seleccionar el disco 1 y decirle copiar disco, y esto lo que va a hacer es copiar el disco entero. Entonces le damos clic y ahora nos salen dos opciones, que es la copia rápida del disco y la copia por sector. La primera lo que va a hacer es analizar qué parte del disco tiene información y cuál parte del disco está libre.
y solamente va a copiar las partes que tienen información, mientras que copia por sector lo que haría es copiar todo el disco, independientemente de si tiene información o no, iría sector por sector copiándolo bit a bit. Nosotros lo que le vamos a dar es a copia rápida del disco. Ahora tenemos que seleccionar el disco al que vamos a copiar, que es el disco 2, y muy importante, darle a optimizar el rendimiento para SSD. Entonces lo que haría esta opción es organizar la información que va a copiar de forma que para el SSD sea más fácil de leer. Le daríamos a siguiente. Nos dice que evidentemente el disco 2 pues, se formatearía, quedaría, bueno, no se formatearía, sino que se le borraría toda la información. Le daríamos que sí. Aquí le diríamos ajustar a las particiones. Sobre todo hay que tener en cuenta que si tienes un disco duro que tiene un tamaño diferente al disco duro que querías clonar, pues lo que va a pasar es que él automáticamente te va a decir que mejor ajustes las particiones al disco. Si te das cuenta, copiar sin redimensionar no es posible porque el disco duro que está dentro del portátil es más grande que el que tenemos externo. Entonces, esta opción lo que hace es la parte que está libre del disco, pues la reduce para que entre en el nuevo disco. Le daríamos a siguiente. Y ahora básicamente te dice que se va a reiniciar el ordenador y se va a abrir una pestaña de MS2. En esa pestaña lo que va a pasar es que ya va a empezar la copia del archivo y si todo sale bien, ya podríamos reemplazar el disco duro de forma interna y hacer el boot del sistema operativo desde el nuevo disco duro. Le daríamos finalizar y ahora tendríamos que darle aquí a aplicar y empezaría el proceso. Una cosa importante, antes yo intenté hacer este proceso y me di cuenta que el disco duro nuevo no estaba formateado en NTFS, sino que estaba sin formatear en ningún sistema de archivos como tal. Entonces al hacer este proceso me dio varias veces error. Entonces lo que yo he hecho es formatear el disco duro en NTFS. En la descripción vais a encontrar un artículo detallado sobre cómo hay que formatear un disco duro a partir del comando de Windows de CMD. Así no necesitas programas ni nada por el estilo, simplemente tienes que seguir el tutorial que vas a encontrar abajo en caso de que necesites formatear el disco duro en NTFS, que yo creo que es mi caso. Así que ahora vamos a probarlo y a ver si todo funciona. Tenemos que aplicar y proceder. Seleccionamos el idioma y le damos a continuar. Y ahora empieza el clonado del disco. Como os dije anteriormente, este paso tuve que hacerlo varias veces porque el disco duro nuevo no estaba formateado en NTFS. Entonces lo que pasaba es que al llegar a este punto de la operación decía que había un error y que se tenía que reiniciar el ordenador porque no se podía completar la operación. Como os he dicho, en la descripción vais a encontrar un tutorial con el que lo podéis formatear en caso de que no podáis formatearlo de una forma más sencilla y reconociera el disco duro vuestro ordenador de forma normal. Y bueno, básicamente ahora lo que vamos a hacer es desmontar el portátil para cambiar el disco duro por la parte trasera, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la batería al portátil porque podría pasarnos corriente eléctrica. Una vez quitamos la batería, deberíamos esperar unos cuantos minutos por si hay algún condensador cargado y no lo abramos, no vaya a ser que nos carguemos o el portátil o incluso nos pase un poco de corriente. Bueno, ahora básicamente lo que tenemos que hacer es quitar todos los tornillos, pero solamente en este modelo en concreto los tornillos que tenemos que quitar son los que están en esta placa, que es aquí es donde se encuentra el disco duro y este es parte del procesador y tal. Si quisiéramos desmontar el portátil entero tendríamos que quitar además estos tornillos que están en estos lados, pero para cambiar el disco duro y la RAM solamente con este panel nos basta.
Bueno, como vemos, básicamente el disco duro se encuentra aquí. Entonces simplemente hay que tirar de él. Esta es la conexión, tiramos hacia aquí y lo sacamos. Pudiera ser que el disco duro estuviera anclado con estos dos tornillos, pero al parecer este no está anclado. Y eso simplemente lo metemos, no debería hacer falta forzar el disco duro. Y bueno, ahora vamos a hacer la prueba de fuego, a ver si enciende y todo está correcto. Y bueno, como vemos, el cambio es absolutamente brutal de cara a editar audio, que bueno, como ya os digo, este canal está enfocado al audiovisual. De cara a lo que es editar audio, perdón, de cara a lo que es editar vídeo, ahora el disco duro sí que es óptimo, ya podemos editar lo que es, bueno, antes podíamos Pali NTSC solamente, y ahora podemos prácticamente casi todos los formatos de vídeo hasta 1080p más o menos. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y recordaros que en la descripción vais a tener los enlaces tanto al producto, que es en este caso el disco duro, como a la caja de USB 3.0, como a los distintos tutoriales y artículos que necesitáis para hacer este cambio vosotros mismos, y espero verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.